Sí. Emi, ¿preparado ya? ¿Ya todo tranquilo? Así me gusta, así me gusta. Bájalo un poquito, que luego cuando voceo protesta Élide. ¿Vale? No, no tanto, no tanto. Ahí bien, ahí me escuchas perfecto. Muy bien, pues nada, vamos a continuar con el estudio de Romanos. Seguimos con el capítulo, ¿qué capítulo? ¿Quién ha dicho 5? Muy bien, así me gusta, que estés atenta. ¿Vale? Capítulo 5. Estupendo. ¿Y qué versículos nos tocan hoy? Del 12 al 21. Muy bien. No te lo voy a dar, ¿vale? Luego te lo doy. Del 12 al 21. Estupendo. Pues es una continuación de la primera sección, ¿vale? Pero es importantísima por diferentes motivos que vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar, José, ¿quieres hacer una oración, por favor? Y pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Muy bien. Hay una frase atribuida a Churchill que dice: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. ¿Vale? Fue pronunciada como homenaje a la escuadrilla de caza que impidió la invasión de los alemanes, ¿no? Hacia Inglaterra, ¿verdad? Y en la Segunda Guerra Mundial. Y fue pronunciada reconociendo ese enorme sacrificio y valentía que ese grupo de pilotos hicieron, salvando la vida a muchísimas personas, porque obviamente era un desastre inminente lo que se avecinaba. Y bueno, ellos impidieron que el ejército alemán pudiera invadir Inglaterra. Y en ese homenaje, pues Churchill lanza esta frase: nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y creo que es una frase que resume muy bien lo que Pablo nos quiere decir en esta sección. ¿eh? Nunca todos debimos tanto a una sola persona. Y es una realidad que nos va a mostrar aquí en esta sección Pablo de lo que consiguió nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio redentor, expiatorio a nuestro favor. Pero ¿quién ha leído la sección? Recientemente, ¿vale? ¿Quién ha leído la sección? ¿Nadie la habéis leído? Bueno, tendremos que leerla, entonces, porque es bueno que podamos ir leyendo antes de venir para poder entender mucho mejor lo que luego compartimos en las mañanas. Va. Dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundarán para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió eh, a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación para todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así
como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Uf, parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero fijaos de qué manera. Veíamos el domingo pasado que Pablo utiliza una expresión en el versículo 1 del capítulo 1, del capítulo 5, donde nos dice que por tanto, y ese por tanto estaba manifestando que lo que iba a decir después era una conclusión de lo que había dicho anteriormente, ¿vale? Y ahora, en el versículo 12, encontramos otra vez la misma expresión, por tanto, lo que voy a decir ahora en esta sección va a ser conclusión de lo primero que dijimos, ¿vale? En esa primera sección, del 1 al 11, y nos va a explicar por qué. Ahora, ¿cómo podríamos resumir lo que vimos el domingo pasado en esa primera sección? En pocas palabras, ¿cómo lo resumirías tú? ¿Cómo? Fuimos redimidos por la fe. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos reconciliados. Bien, te mereces un premio. Si no lo quieres, me lo devuelves, ¿vale? No se lo des a nadie. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? Bueno, ¿cuántos estuvisteis el domingo pasado? Luis, tú también estuviste, ¿no? Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te lo has ganado, no se lo des a los niños, ¿eh? Para ti. ¿Alguien más? ¿Reconciliados? Con Dios. ¿Recordáis el versículo 1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Carlos, qué malo eres, ¿eh? Pero mira lo que te ha pasado por ser malo. Pues eso es lo que podríamos resumir, lo que dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Una justicia imputada, terminábamos diciendo. Y esa realidad que vemos en la primera sección, Pablo lo va a profundizar y nos va a explicar por qué eso puede suceder en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué somos justificados? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál era la necesidad que nosotros teníamos y cuál era la solución que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo? Y lo va a explicar a lo largo de todos estos versículos, ¿no? Y fijaos de qué manera podemos ver cómo termina la primera sección, el versículo 11. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y fijaros cómo termina el versículo 21, esa segunda sección, ¿no? Así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Veis similitud? Fijaos de qué manera la primera sección termina con una frase contundente, la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y la segunda sección vuelve a terminar con esa frase contundente, esa obra que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Y enfatiza la realidad de lo que nosotros podemos recibir a través del sacrificio de Cristo. Ahora, podríamos decir, ¿cuál es la idea central de esta sección que nosotros hemos leído, del 12 al 21? ¿Qué pensáis que es el punto central que Pablo quiere transmitir con todo este trabalenguas? ¿Cuál?
repite que no te... Un poquito más alto. Que no es el poder humano el que ha conseguido la salvación, sino que es el poder de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo resumiríais esta sección? Por un hombre entró la muerte. Por Adán. El primer Adán. Y el segundo Adán, mira, cuando uno se lo gana, pues tiene doble premio, ¿vale? En vez de quitarlo, es dado. Vale, sí, pero fijaros que está hablando mucho de el contraste, ¿no? Del primer Adán y el segundo Adán, de Adán y Cristo. ¿Eso es lo que quiere transmitir Pablo? ¿Cómo? Que no more el pecado. Pero fijaros que la idea central en medio de lo que está diciendo, y es verdad, que Pablo está haciendo un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Es verdad que utiliza argumentos para enfatizar aquella idea que tiene, pero no podemos perder de vista, nunca, que la idea central de todo este capítulo es la obra redentora de Cristo. Y eso lo tenemos que entender de esa manera y comprender de esa manera para saber y no perdernos en ese trabalenguas que a veces nos puede parecer esta primera sección, cuando estamos hablando de los muchos o de los todos o de transgresión o no transgresión, para entender que lo que quiere hacer Pablo es marcar la realidad de lo que nosotros podemos tener en Cristo Jesús. Y cuando tenemos clara la idea central, todo lo demás tiene su sentido porque va a añadir, va a explicar o nos va a manifestar por qué eso es así. ¿Por qué Jesucristo es el segundo Adán? ¿Por qué ha conseguido lo que ha conseguido? ¿Por qué nosotros podemos ser beneficiarios de eso que Jesús ha conseguido? ¿Por qué? Pues eso Pablo lo va a hacer siempre desarrollando la idea central de este capítulo y concretamente de esta sección. ¿De acuerdo? Pero hay dos cuestiones. Hay dos cuestiones que, antes de seguir, que nos cuesta entender a los seres humanos para poder recibir la salvación. Y creo que son dos piedras de tropiezo que todo ser humano tenemos. ¿Cuál pensáis que son esas dos cuestiones que son barrera para poder recibir la salvación? Entender que somos pecadores. Bien, esa puede ser una. ¿Y la otra? La reconciliación con Dios. Vale, eso hay que especificar un poquito más. Justificados. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Aceptar la gracia. Te lo ha ganado. Toma. Aceptar la gracia, ¿verdad? Tengo más, no os preocupéis. Esto es para que definas un poquito más. Claro, nos cuesta entender. Nos cuesta entender que somos pecadores. Eso, madre mía, cuánto nos cuesta entender que somos pecadores. Y eso, y es lo que nos va a explicar Pablo. ¿Por qué somos pecadores? ¿Vale? Pero nos cuesta entender también que la salvación es por pura gracia. ¡Fua! Que no es porque nosotros la hayamos podido conseguir o porque nosotros hayamos podido tener alguna cosa que pudiéramos decir, nosotros somos tan buenos que merecemos la salvación. No. Somos pecadores y somos sinvergüenzas y no merecemos la salvación. Pero por pura gracia el Señor nos lo ha dado. Y eso nos cuesta a todos entender que es por pura gracia. Que no hemos tenido que hacer absolutamente nada porque no podíamos hacer absolutamente nada para recibir esa salvación.
Y esas son las dos cuestiones que al ser humano nos cuesta de tal manera que son una barrera. Es una barrera entender que yo soy pecador. Jolines, con lo bueno que soy, ¿cómo puedes decir que soy pecador, Pablo? Y es una barrera entender que Cristo me da la salvación por pura gracia. Uf. Y eso nos descabala totalmente a nuestra forma de entender las cosas. No, yo me lo he ganado. No, yo lo merezco. No, yo soy la persona que ha hecho las cosas mejor y lo ha hecho bien, ¿no? Yo soy el más. ¿Y cuántos problemas nos ha traído ese concepto de entender que yo soy el más? No soy el más. Nos lo ha dado por pura gracia. Ahora, con todo esto, lo que Pablo nos está mostrando es que todos estamos bajo el mismo paraguas. Es decir, todos estamos bajo la misma situación que Adán. Todo ser humano. Y esta sección nos va a hablar de qué manera, aunque nuestra cabeza occidental pues sea tan individualista y tan reivindicativa y a veces nos cueste entender diferentes conceptos de lo que implica la representación, ¿verdad? La persona representante, pero Pablo lo va a definir de una manera absoluta en estos versículos. Fijaos como en el versículo 12, porque, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Uf. Y aquí nos está dando una línea de continuación, ¿verdad? Primero, el pecado entra por un hombre. Yo pensé que había entrado por una mujer. Miriam, no entró por una mujer. Uf, no sois tan malas como a veces decimos. El pecado no entró por una mujer. Aunque fue engañada y todo lo demás, entró por un hombre. Y por medio del pecado entró la muerte. Y la muerte pasa a toda la humanidad porque todos los seres humanos han pecado, hemos pecado. Y fijaros la progresión que va haciendo Pablo en este versículo. Ahora, pero ¿en qué sentido hemos pecado todos los seres humanos? ¿Vale? Y Pablo no va a entrar en manifestar cómo es el origen del pecado, de qué manera Satanás engaña o deja de engañar, o cómo cumple su objetivo yendo por un lado o por otro. No, lo que Pablo nos quiere transmitir aquí es cómo entra y alcanza el pecado a toda la humanidad. ¿Cómo entra y alcanza el pecado a toda la humanidad? ¿Vale? ¿De qué manera todo el ser humano ha pecado? Y ese pecado le trae la muerte. Y fijaos que lo vimos en el versículo 32 del capítulo 1, cuando dice son dignos de muerte. Y lo vamos a ver después en el capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, ¿no? Y lo vimos en Génesis 3, 19, cuando le dice a Adán, polvo eres y al polvo verás. Y estas palabras van resonando constantemente en la mente del ser humano porque es la realidad por la cual todos pasamos, ¿verdad? La muerte, no nos escapamos ninguno. Ahora, ¿cómo ha pecado la humanidad? ¿Cómo se ha realizado esa situación de tal manera que todos somos culpables, que no se nos escapa absolutamente a ninguno? Y fijaos de qué manera Pablo transmite la realidad de que todos estamos bajo el mismo paraguas de Adán. ¿Por qué? No es que nosotros pecásemos como pecó Adán, es que nosotros pecamos en Adán, porque Adán era nuestro representante. Y todo lo que hace el representante repercute a los que representa. Y de esa manera nosotros, por decirlo así, estábamos ya en Adán. Y lo que hizo Adán nos repercute a nosotros. Y fijaos cómo lo dice el versículo 15. Por la transgresión de uno murieron los muchos. Versículo 16. El juicio surgió a causa de una transgresión. Versículo 17. Por la transgresión de uno reinó la muerte.
Versículo 18, por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Versículo 19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y va constantemente. Vosotros habéis pecado porque pecó Adán. Y vosotros habéis pecado en Adán. ¿Cómo puede ser esto? Porque es vuestro representante. Y como vuestro representante repercute sus acciones buenas o acciones malas en cada uno de vosotros. Y esto nos cuesta entenderlo desde una perspectiva espiritual. No, oye, porque yo no soy responsable de lo que dijo Adán, pero de una forma física estamos organizados de esa manera. Estamos organizados así. Y fijaros, en el Antiguo Testamento podemos ver algunos ejemplos que se nos manifiesta de qué manera esto sucede. Hay muchos. Pero vamos a ver simplemente un par de ellos. El pecado de Acán, ¿recordáis? En Josué, capítulo 7, ¿recordáis qué pasó allí? ¿Alguien lo recuerda? Escondió cosas. ¿Y qué pasa porque él escondiera cosas? ¿Había algún problema? ¿Qué quiere decir anatema? ¿Alguien puede concretar más? Explícame todo. Únemelo todo, José. ¿Solo a su núcleo familiar? Es que José se lo está trabajando porque quiere que se lo dé ya, no quiere esperar al final del culto, ¿vale? Quiere que se lo dé ya. Entonces, lo hace así. Pues es así. El pecado de Acán tiene su sentido porque Dios dijo, oye, no cojas absolutamente nada, porque esto está dedicado para mí. Es anatema, todo me pertenece, ¿de acuerdo? Pero Acán no le hizo caso, todo lo contrario, lo cogió. Pero fijaros que en el versículo, si lo queréis leer, en Josué capítulo 7, versículo 11 dice que todo el pueblo pecó y por eso tuvieron una derrota, la derrota de Jai, y murieron 36 personas. Y no solo por eso, sino toda su familia fue ejecutada por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque lo que hacía un israelita repercutía en todo el pueblo. Porque cada uno de ellos era representante como siervo de Dios, como pueblo de Dios. Y lo que hacía una persona repercutía sobre todos, pero no solo en el pueblo de Israel. ¿Recordáis a David y Goliat? ¿Qué pasó con la lucha de David y Goliat? ¿Lo recordáis? Sí, pero ¿David a quién representaba? No representaba a Dios. Al pueblo de Israel. ¿Y Goliat a quién representaba? ¿A quién? A los filisteos. Y fijaros que ambos pueblos pusieron, ¿vale?, el final de sus vidas en la representación de una persona, de David y Goliat. Y los filisteos fueron derrotados porque David venció a Goliat. Representante, ¿verdad? Y en nuestros días pasa lo mismo. Cuando nosotros cogemos un abogado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos representa, ¿verdad?, ante un juicio, ante un juez. Y lo que haga o deshaga nos repercute a nosotros. Si nos ha defendido bien o nos ha defendido mal. Si ha conseguido algo o no ha conseguido nada, tú lo vas a sufrir. Y si no, vas a tener que pagar una sanción. No lo va a pagar él. Y no va a ir a la cárcel él. Vas a ir tú a la cárcel. Pero también los sindicatos. Los sindicatos son representantes de los trabajadores ante la empresa, ante los empresarios, ¿verdad? Y los acuerdos que ellos puedan conseguir o no nos repercuten a todos, ¿verdad? Incluso en la comunidad de vecinos, cuando tú no puedes ir a la reunión de la comunidad de vecinos, ¿qué haces?
autorizas a un representante. Y lo que se diga allí y las conclusiones que se diga allí te afectan, aunque tú no hayas estado, ¿no? ¿Y qué decir de nuestro presidente del gobierno o de los reyes de los países? Lo que ellos hagan nos repercuten a todos nosotros, de una manera o de otra. Ahora, si González dice, no, España entra en guerra contra Rusia a favor de Ucrania, ¿qué pasaría? No, yo no estoy de acuerdo. Me da igual. Me da lo mismo. Vamos, España va a la guerra. ¿Por qué? Porque lo dice nuestro representante. Por lo tanto, fijaos de qué manera nosotros también estamos acostumbrados a eso y sabemos perfectamente lo que implica el ser representante de y las consecuencias que tiene esa representación. Por lo tanto, podemos ver que lo que el representante hace, ya sea bueno o malo, afecta y de una manera absoluta a los que representa, ya sea bueno o ya sea malo. El representante sustituye absolutamente a la persona. Adán era nuestro representante la fastidió, iba a decir la cagó, pero suena peor, la fastidió, pues nosotros nos hemos fastidiado, porque hemos pecado en él, por cuanto él pecó. ¿Por qué? Porque era nuestro representante. Y toda la humanidad quebrantó la ley que Dios había dado en Adán. Y alguno puede estar pensando, jolines, yo lo hubiera hecho mejor. No sé, yo no sé si lo hubiéramos hecho mejor. Creo que todos estamos en este sentido cortados por el mismo patrón, tenemos el mismo corazón, tenemos la misma situación y daros cuenta que quien eligió el representante fue Dios. O sea, que eligió un buen representante, posiblemente el mejor representante. Y en ese momento no tenía absolutamente nada que ver con el pecado, ¿vale? Pero, su corazón fue por otro camino, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Ahora fijaros de qué manera Pablo también introduce otra sección que apoya lo que sucedió allí y cómo, a pesar de que no hubiera una ley de forma directa a toda la humanidad a lo largo de los siglos, desde Adán a Moisés, porque ya sabéis que la ley fue dada a Moisés, ¿verdad? Y a partir de ahí el pueblo de Israel tiene la ley, pues aunque no sucedió eso, al final todos los seres humanos seguimos muriendo. Y seguían muriendo, ¿por qué? Porque nuestro representante la había fastidiado. Y como la había fastidiado, daba igual si había más ley o menos ley, lo teníamos. Ahora nos va a decir qué sentido tiene la ley y de qué manera nos afecta a cada uno de nosotros. Y fijaros lo que dice en el versículo del 13 y el 14 y el 20, lo vamos a unir. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y la ley, versículo 20, se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y vuelve a recalcar el mismo concepto de la idea de Adán es nuestro representante y lo que él hizo nos repercute constantemente a cada uno de nosotros. Y bueno, no es que el ser humano no fuera culpable antes de que sucediera, de que fuera dada la ley, de que sucediera el darse la ley. Recordáis en el capítulo 2, los versículos 12 al 15, que el ser humano tenía la ley de Dios inscrita en sus corazones. Cuidado. Lo que está diciendo es que la gente que moría antes de haberse dado la ley, también la habían quebrantado de forma directa en la persona de Adán. Y lo que hace la ley es manifestarnos la gravedad del pecado. ¿De qué manera nosotros somos incapaces de cumplir los mandatos absolutos de Dios? Y somos incapaces por nuestras propias fuerzas de poder cumplir cada uno de los mandatos que Dios ha dado. Por eso la ley manifiesta la santidad de Dios, pero también el pecado del ser humano.
Y es verdad, aunque la ley teníamos inscrita, la tenemos en nuestros corazones, no teníamos un mandato directo como Adán tuvo ese mandato directo de parte de Dios que le dijo, oye, de este fruto no comas. O no teníamos ese mandato directo como se lo dijo a Moisés, oye, estas son las leyes que os doy, que tenéis que hacer. Pero ahora sí. Y lo que la ley nos está manifestando es que somos culpables e incapaces de cumplir las demandas absolutas. Pero es más, la ley lo que hace no es solucionar el problema que nosotros teníamos, lo agrava. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. A mayor conocimiento, no hay excusa. La ignorancia no te exime de la responsabilidad, nos decían en el ejército. No importa si tú no sabes que hay un mandamiento o no hay un mandamiento. Si no lo cumples, eres culpable. Y la ley lo que nos va a manifestar es que somos incapaces. Somos incapaces, que no es por las fuerzas, que la solución no la tenemos nosotros, que la solución la tiene Cristo. Lo que la ley hace es hacerme más consciente de que soy pecador e incapaz de cumplir las demandas de Dios. La ley me dice, Antonio, tú eres un sinvergüenza. Eres incapaz de obedecer. Eres incapaz de conseguir la salvación. Eres incapaz de obedecer a Dios. Eres incapaz de hacer las cosas buenas, de hacer las cosas bien. Eres incapaz. Y Pablo dice, por eso viene Cristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y fijaos de qué manera Pablo manifiesta, no solo a través de esa idea y ese concepto de representante legal que tenemos, ¿vale? En Adán nos hace culpables, sino que la ley que fue dada después también nos hace culpables y nos evidencia que somos incapaces de conseguir solucionar el problema que tenemos en Adán. Ningún ser humano podemos solucionar el problema. Nadie. Y la ley menos. Nos hace más culpables. Responsables y culpables. Ahora no tenemos excusa. Absolutamente ninguna excusa. La cosa nos la deja un poco cruda, ¿verdad? Pero fijaos que nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? Todos estamos bajo la misma oportunidad. Y fijaos cómo empieza el versículo 14. Adán es figura del que ha de venir. Esa es la clave. Es figura. Por lo tanto, nos va a mostrar lo que viene después. Nos va a mostrar lo que hace Jesús a nuestro favor. Pero, permitidme una pregunta. ¿En qué se parece Adán y Cristo? ¿Qué similitud podríamos sacar común de Adán y Cristo? ¿Qué similitud? Habla más fuerte que no te escucho. Ah, los dos son representantes. ¿Y qué más? Háblame fuerte que no te entiendo. Oyes, cuando le digo a mi mujer que no la escucho, no es porque me quiera evadir de lo que ella me está diciendo, es que no la escucho, ¿vale? A ti me pasa lo mismo. Ambos son los escogidos. Bien, ¿qué más? Representantes escogidos, ¿qué más? ¿Ambos? Murieron. Vale. Pero lo que ambos hicieron repercute a toda la humanidad. Eso es la similitud. Y ya no hay más similitud. Todo lo demás son diferencias. Son absolutamente diferentes, con grandes diferencias uno del otro. Y fijaos de qué manera nos manifiesta Pablo esas grandes diferencias. En primer lugar, vemos sus corazones. Por un lado,
recalca constantemente, ¿no? Adán pecó. Y eso nos manifiesta la realidad de lo que había en su corazón. De qué manera él buscaba sus intereses, buscaba cómo ser como Dios, buscaba la autosuficiencia de decir, a mí nadie que me mande, que me diga, no, yo soy autónomo para tomar las decisiones que tenga que tomar. Y estaba realmente pensando, en su camino, ¿verdad? Él pecó. Y si vamos a Génesis podemos ver de qué manera él pecó y qué es lo que había en su corazón y cómo ese pecado le llevó a fastidiar las cosas y eso nos salpicó a todos nosotros. Pero sin embargo, lo que nos está manifestando constantemente de Cristo es la obediencia. Y no solo esa obediencia al Padre que programa ese plan de redención, sino que viene a esta tierra. Y su corazón es movido por el amor, por la misericordia, por la compasión, por ese sentir y ese concepto de entender que nosotros somos incapaces de cumplir todas las demandas absolutas del Padre. Y ante esa situación, Él coge y viene a nosotros. Y fijaros que manifiesta que no es porque lo merezcamos, cuidado, está dirigido a toda la humanidad, que somos sinvergüenzas y que no merecemos el perdón de Dios. Y dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y fijaros cómo Pablo enfatiza, siendo aún pecadores. Es que el pecado nos aparta. El pecado rompe la relación con Dios. El pecado impide que podamos tener las bendiciones del Señor. El pecado nos lleva absolutamente a la condenación. Pero sin embargo, Dios envía a su Hijo. El Padre envía al Hijo por amor. Y eso es lo que es movido. El corazón de Adán es movido por su orgullo. El corazón de Cristo es movido por compasión. Por ti y por mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Sus resultados. Aquí vemos, en Adán tenemos la muerte, en Cristo tenemos la vida. La obra de Adán resulta en condenación, la obra de Cristo resulta en justificación. Por Adán reina la muerte, por Cristo reinamos en vida. Hoy podemos recibir esa salvación y fijaros de qué manera la obra de Adán nos lleva a la esclavitud. No podemos salir del pecado por nuestras propias fuerzas. El pecado está ahí, está en nosotros. Nacemos con el pecado y nadie puede quitar ese pecado si no es a través de la obra de Cristo. Pero Cristo lo que hace no solo es darnos la capacidad de poder tener esa libertad, sino que nos da la libertad. Porque cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos libres, libres y con el poder para decir no al pecado. Porque fijaros lo que dice Colosenses, Colosenses nos manifiesta en el capítulo 1, versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! La obra que Cristo hace no la hace a medias, hace un cambio radical en la vida del creyente. Aunque sigamos teniendo el pecado sigue morando en nosotros. Y ya veremos en el capítulo 6 de qué manera y cómo podemos vencerlo y cómo podemos tener ese poder para decir no al pecado. Pero nos está diciendo, a pesar de eso, hay un cambio radical y nos lleva al reino de Cristo. De tal manera que hoy podemos vivir de forma diferente. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha trasladado. Ya no estamos bajo la cobertura de Adán. Estamos bajo la cobertura de Cristo. Ya no nos representa Adán, ya nos representa Cristo. Ya no tenemos las consecuencias de Adán, ahora tenemos los beneficios de Cristo. Y por eso nosotros podemos vivir de forma diferente y su poder, es totalmente diferente, ¿verdad? Es cierto que la transgresión de Adán alcanza a toda la humanidad, sin embargo la obra de Cristo puede deshacer los efectos del pecado de Adán absolutamente en toda la humanidad. Fijaros lo que dice en el versículo 20, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia para toda la humanidad, cuidado, no solo para unos pocos. Gracia
para todos. Y fíjate lo que dice Juan 3, 16 y 17, que nosotros sabemos de memoria el versículo de Juan 3, 16, ¿verdad? Pero ¿quién sabe Juan 3, 16, 17 y 18? Porque no lo podemos separar. Van unidos absolutamente. No te quedes en Juan 3, 16. Sigue hasta el 3, 18. Porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que lo que hace Dios es proveer la capacidad a toda la humanidad para que pueda tener la salvación, proveer la vía de escape, el camino de redención, proveer para que podamos recuperar todo lo que perdimos en Adán, en Edén, lo podamos recuperar en Cristo, en el nuevo reino de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta cómo lo expresa Juan en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 22, dice que Cristo es la propiciación, la satisfacción por todos nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es la satisfacción por todos los pecados de la humanidad. Y aquí lo que Juan está haciendo es recordar ese sumo sacerdote cuando rociaba la sangre de ese sacrificio sobre el propiciatorio. Y esa sangre cubría el propiciatorio de tal manera, el día de la expiación, de tal manera que el pueblo de Israel podía acercarse a Dios y podía tener el perdón de Dios. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, que representa a la sangre de Cristo. Y aquí nos lo está diciendo, es la propiciación. Es decir, que Cristo lo que hace es aplacar la ira de Dios. Lo que hace es que satisfizo la justicia de Dios. Lo que hace Cristo es darnos la oportunidad del perdón. Lo que hace Cristo es cumplir todas las demandas absolutas del Padre. Y por eso la ira de Dios es aplacada. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Y por eso tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios a través de la obra de Cristo. No hay otro camino, no hay otra solución. Es la obra de Cristo a nuestro favor. Él. Y es la obra de Cristo que está invitada a toda la humanidad. Pero es un pacto condicional. Y eso es lo que nos cuesta a todos, ¿verdad? Reconocer nuestro pecado y reconocer que la salvación es por pura gracia, ¿no? Es condicional. Fijaros lo que dice el versículo 17. Y Pablo lo quiere dejar muy claro en medio de todo este trabalenguas que vemos aquí. El versículo 17 nos dice: porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia del don de la justicia. Los que reciban. Es condicional. La oportunidad la tenemos todos. La salvación, solo aquellos que responden positivamente a la invitación de Dios. Y esto es muy duro, hermanos. Y lo dice versículo 18 del capítulo 3 de Juan. El que cree en Él, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fijaros que dice, ya ha sido condenado, porque está condenado en Adán. Ya ha sido condenado porque pecó en Adán. Ya ha sido condenado porque tiene pecados. Ya ha sido condenado porque el pecado mora en él. No, no dice nada de eso. Ha sido condenado porque no ha creído en Cristo. Cristo es la clave. Cristo realmente
es el lugar donde podemos encontrar el perdón, la redención y la comunión con Dios nuevamente. Y nos hacen esa invitación, y hacen una invitación a toda la humanidad. La salvación viene a través de Cristo. No hay otro camino, pero tú tienes que aceptarlo. ¿Por qué? ¿Por qué, Ana? Porque Dios es un caballero. Lo dices muchas veces. Es que luego se enfada y cuando llego a casa me da. Se lo tengo que dar. No, es una broma. Es un caballero. Nos invita, pero no nos obliga. Y qué bonito que Dios sea un caballero, ¿verdad? Que nos invite, que nos diga, ahí tenéis la salvación, ahí tenéis el camino de salida, ahí tenéis el perdón de vuestros pecados, ahí tenéis la vida absoluta y el reino ya desde este momento. Ahí podéis cambiar toda vuestra vida. Ahí lo tenéis. Pero, justificados, pues, por la fe. Pero tenemos que dar ese paso de aceptar la fe. Y con esto no estamos quitando nada de la gloria de Dios, de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios. No cambiamos absolutamente nada. Lo único que Dios ha querido, porque ha querido, porque le ha dado la gana, y es Dios, de limitarse a esa cuestión. Si tú la aceptas o la rechazas. Pero es una responsabilidad tuya. Tú tienes que dar la respuesta. Aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Eso es lo que nos separa de la condenación o de la justificación. Y eso para toda la humanidad, pero también para nosotros como creyentes. Tenemos que entender que cada día de nuestra vida tenemos que dar ese paso de fe y vivir, porque la fe, uno de los conceptos de la fe es saber integrar a Dios en mi vida cotidiana, constantemente. Eso es lo que tengo que hacer. Y hay una responsabilidad. Si esto que la palabra de Dios dice es verdad, tenemos una responsabilidad de llegar hasta los confines de la tierra para que las personas puedan conocer el Evangelio y puedan dar esa respuesta de fe y ser salvos. Y esa responsabilidad recae sobre ti y sobre mí. Somos responsables de llevar el mensaje de salvación. No solo hasta los confines de la tierra, sino aquella persona que tienes a tu lado, aquella persona que tienes como vecino y aquellas personas que están a tu alrededor. Dios te ha puesto para que lleves el mensaje de salvación, porque necesitan conocer y creer, aceptar por fe. Señor, gracias. Gracias por esa obra maravillosa que nos has dado. Gracias por mostrarnos que somos pecadores, pero también por darnos la salida de salvación en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. En su nombre, amén. Pues hermanos, ese café os está esperando y lo necesitáis.